Damos inicio a la programación académica del Congreso con el tema Cardiopatías congénitas, a cargo de la doctora Marina Eugenia Flores Cabeza, médica y cirujana, egresada de la Universidad de Antioquia, pediatra de la misma universidad, cardióloga pediatra del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México y de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, ecocardiografista de la Universidad de San Diego, California. Agradezco a Asmedas el permitirme hablar de cardiopatías congénitas, un tema que es muy importante porque los niños que tienen lesiones del corazón necesitan ser atendidos lo más prontamente para que tengan en la edad adulta una vida normal. A ellos vamos a hacerle un estudio muy rápido y sencillo para que podamos detectar si hay o no lesiones y si hay que tratarlo rápidamente o no. Lo más importante es una historia clínica con todos sus antecedentes familiares, porque un porcentaje de ellos puede tener historia familiar de cardiopatía. El examen físico debe ser muy completo para poder llegar a tener datos que son importantes y que nos permitan sospechar algún diagnóstico. En la historia clínica debe estar siempre la edad, porque es muy diferente tener un prematuro, un niño lactante, un niño mayor o un adolescente. Las patologías son diferentes en estas edades. El peso y la talla son muy importantes porque podemos saber si está con un peso y una talla adecuada o si se está quedando en este desarrollo y nos está informando si hay o no insuficiencia cardíaca. La presión arterial, normalmente en el adulto se toman todas las consultas, en los niños nunca la toman. Debe tomarse la presión arterial tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo y en los miembros inferiores. Esto nos va a detectar un montón de patología que, solucionado tempranamente, no va a tener problemas en la edad adulta. La oximetría es importante sobre todo en neonatos y en lactantes porque en ellos no es fácil saber si está oxigenando bien o no, o lo mismo en los niños mayores, entonces es importante conocer cómo está esa oxigenación. Ya les había comentado sobre los antecedentes familiares, los signos y síntomas que presenta el paciente. Como el niño no lo puede contar, hay que preguntarle a la mamá cómo lo está notando, tanto para alimentarse, cómo está respirando, si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si succiona o no succiona bien el tetero, todas estas cosas son importantes. El examen físico incluye todo. Hay que ver cuáles son las alteraciones físicas que están presentes. Hay muchas patologías congénitas que van asociados a lesiones cardíacas. Entonces hay que fijarse sobre todo los niños que tienen Down, síndrome de Marfan, síndrome de Williams. Hay otro montón de síndromes genéticos, que son importantes aclararlos y siempre hacerles el estudio de corazón. Ver el color de la piel. Palparle los pulsos en las 4 extremidades, no solamente en los miembros superiores, sino superiores e inferiores. Palpar el punto de máximo impulso, ver cómo está el llenado capilar, la palpación de los ruidos cardíacos. Nosotros casi en el adulto no los palpamos, pero en el niño tiene un tórax muy suave y fácil de palpar los ruidos cardíacos. La auscultación del primer y del segundo ruido son importantísimos. Nunca nos enseñan en la auscultación que el segundo ruido tiene 2 ruidos. Entonces hay que saber que el primer ruido es el pulmonar y el segundo ruido es el primer ruido es el aórtico y el segundo ruido es el pulmonar. Y esto nos va a orientar si hay lesión de la válvula aórtica o de la pulmonar. Acostumbrémonos a auscultar esos ruidos y de esa manera podemos ir orientándonos a los diagnósticos. La presencia de soplos siempre llama la atención. Pueden haber soplos que son normales, que se llaman inocentes y no hay ninguna enfermedad, pero hay pacientes que no tienen soplos y tienen enfermedades cardíacas bastante graves. Cuando hay un soplo hay que saber la intensidad, a dónde está irradiado, en dónde se localiza y hacia dónde se irradia. La palpación abdominal
se hace para saber en qué parte están los órganos abdominales, porque hay que saber dónde está el hígado, dónde está el vaso, porque muchas veces pueden no estar localizados en su sitio, y esto nos ayuda a conocer las diferentes patologías que están asociadas. El primer estudio que se hace es un electrocardiograma. Este nos sirve para conocer la frecuencia, que todos la sabemos medir. La posición auricular, ¿cómo la sabemos? La vamos a conocer por la onda P. La onda P en D1 debe ser positiva y debe ser negativa en el ABR. Esto nos está indicando que la aurícula derecha está en su posición y la aurícula izquierda está en su posición normal. Si está invertida la onda P en D1 y positiva en ABR, la aurícula derecha está localizada al lado izquierdo. Entonces ya esto nos está diciendo que ya hay una alteración del corazón. Lo otro es el crecimiento de cavidades. Como las cavidades son diferentes en cada edad de los niños, sabemos que en los recién nacidos, a término, tienen crecimiento de cavidades derechas con hipertrofia derecha y sobrecarga de presión, porque es un ventrículo que está así desde el nacimiento y desde que tenga un buen desarrollo del ventrículo y de la resistencia vascular pulmonar. A medida que el niño va creciendo, esas resistencias van bajando y por lo tanto va predominando la cavidad izquierda. Si es un prematuro, el prematuro todavía no tiene la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto las cavidades izquierdas son las que predominan en el momento del nacimiento. Y ya en los niños mayores siempre va a ser el ventrículo izquierdo el predominante. De todas maneras, hay que informar cuál es la cavidad que está predominando, si hay hipertrofia o si hay dilatación por volumen. Esto lo sabemos por la onda T, que está alta cuando es de volumen y negativa cuando es de presión. Las alteraciones del ritmo, como las extrasístoles o una bradicardia o una taquicardia, la vamos a conocer por la frecuencia cardíaca. Y las sobrecargas de presión, como ya les había explicado, depende de la onda T. ¿Qué es lo más importante? Vamos a tomar siempre una radiografía de tórax AP y lateral. Esto nos va a dar un montón de datos que son muy importantes en la evaluación del corazón. Entonces, ¿qué vamos a estudiar primero? El índice cardiotorácico. El índice, ya les voy a explicar cómo lo vamos a medir, pero lo primero es saber en qué posición está el corazón. La posición del corazón puede estar a la derecha o a la izquierda. Si vemos este corazón está tirado más hacia la derecha, pero si tomamos esta medida desde el arco de esta arteria al vértice, aquí a esta punta que es la unión del diafragma con el borde del corazón izquierdo, y desde la otra arteria al borde del corazón del lado derecho, eso se llama el eje largo del corazón. Si lo medimos, ese eje largo acá sí está medido y este es más largo, o sea que este corazón está en destrocardia. Si el eje fuese hacia la izquierda, entonces diríamos que está en levocardia. Y si está igual, decimos que es un corazón normal. Eso es importante. ¿Qué nos dice la posición del corazón? Solamente que el eje mayor está a la derecha o a la izquierda. No más, no dice absolutamente nada más. El índice cardiotorácico se debe tomar en la radiografía, se traza una línea por toda la mitad de la columna, aquí la vemos, por toda la mitad de la columna, y medimos el borde externo de la aurícula localizada a la derecha hasta ese sitio donde está la línea que tomamos de la columna. Esa es una medida, y la otra es desde la columna hacia el otro borde del corazón, y el diámetro que estamos tomando del tórax es por encima del diafragma, del borde costal al otro borde costal. Entonces hacemos esa medida y el índice debe ser de 0.52. Si es mayor, está en cardiomegalia, y si es menor, pues estamos hablando de un corazón pequeño que puede presentarse en diferentes tipos de patología.
Entonces, ese es el índice cardiotorácico que debemos tomar. Acordémonos que los neonatos, como están acostados, el corazón está más bien aplanadito por el diafragma, entonces se va a ver más bien grande siempre. Pero si hacemos esa medida en una placa bien tomada, con inspiración buena, podemos hacer esa evaluación y poder saber si está crecido o no el corazón. Eso nos está indicando que ese corazón puede estar en falla cardíaca. Otra cosa que siempre se debe evaluar son los bronquios. El bronquio derecho y el bronquio derecho siempre lo medimos. Esta es la tráquea y desde la carina hasta la primera división del bronquio se toma la medida. De la carina a la primera división del bronquio izquierdo la otra medida. Eso debe ser mayor de 1, o sea, nos está diciendo que el bronquio derecho está a la derecha y el bronquio izquierdo está a la izquierda. Si es menor de 1, me está diciendo que el bronquio izquierdo está a la derecha y el bronquio derecho a la izquierda. O si son iguales, tenemos dos bronquios de las mismas características. ¿Para qué es esto importante? Porque los bronquios siempre se relacionan con las aurículas. O sea, si yo conozco cómo está el bronquio, yo sé que la aurícula derecha aquí está a la derecha y la aurícula izquierda está aquí. Si veo esto, la aurícula izquierda también está al lado izquierdo y la aurícula derecha está al lado izquierdo. Perdón, aquí el bronquio izquierdo está a la derecha y el bronquio derecho está a la izquierda. Entonces, algo está pasando ya en el corazón. Y si son iguales, como en este caso, pueden ser dos bronquios largos, o sea, serían dos bronquios izquierdos, o sea que ese corazón tiene dos aurículas izquierdas. Y si son corticos, ese corazón tiene dos aurículas derechas. Luego ya hay una patología congénita compleja que debe ser estudiada. Otro dato que tenemos que evaluar en la radiografía es el pedículo vascular. Este pedículo vascular puede ser angosto o puede ser ancho. Siempre nos tenemos que fijar y medir. Aquí está la tráquea. Si medimos el pedículo vascular, siempre mide 1,5 de lo que mide la tráquea. Si está más angosto, mide menos que lo que mide la tráquea, estamos hablando de pedículo vascular angosto como lo estamos viendo acá. O si está muy ancho sería este, entonces ya podemos hablar de que también hay patología. Eso ocurre cuando hay alteraciones vasculares, como alteraciones de la aorta o de la pulmonar, dilataciones, o que falte la aorta o la pulmonar, o que el flujo del corazón esté disminuido por una falla de una de las arterias, y eso es importante evaluarlo. Si estamos viendo esto, tenemos que ver la lateral también, en donde vemos que el pedículo, si vemos que ese pedículo también es ancho hacia la parte anterior, entonces podemos hablar del timo en los niños o aún en los lactantes o niños mayorcitos. En otros tenemos que descartar que no sea una lesión vascular. Esos son los datos importantes que tenemos que ir evaluando en cada radiografía. Acá estamos viendo un pedículo vascular amplio, y si ustedes se fijan, este es un borde que no es un borde lobulado, sino es un borde liso, porque lo podemos confundir con un timo. El timo es lobulado, esto es vascular, entonces tenemos que pensar que hay una patología. ¿Cuáles son esas patologías? De que hay conexiones anómalas pulmonares que dan la famosa imagen del muñeco de nieve, que es esta. Se ve una imagen vascular aquí arriba y la imagen del corazón abajo. Ese es el muñeco de nieve. Y nos está hablando de una conexión anómala total de venas pulmonares. Entonces, fíjese que con una radiografía llegamos a un diagnóstico de una manera muy sencilla y podemos hacer la remisión de ese paciente lo más tempranamente posible. Acordémonos que las congénitas, entre más rápido sean tratadas, el resultado de esos niños es mucho mejor a medida que pasa el tiempo. Este es otro pedículo vascular que está ancho, pero si se fijan acá está excavada la imagen y aquí hay una imagen vascular también, no es lobulada. Generalmente es una aorta que está dilatada. Vemos un corazón que no está muy grande y por lo tanto tenemos que pensar que hay una lesión de aorta
puede ser o una estenosis aórtica o una coartación de aorta. Todo esto nos debe ir ayudando, más el examen físico que nos va diciendo y nos va orientando qué es lo que vamos a hacer. Otro dato importante en la radiografía es la evaluación de la vasculatura pulmonar. La vasculatura pulmonar, aquí está la rama superior derecha, esta es la rama inferior. Generalmente la rama inferior es menor que la rama, es más chiquita, así que la rama inferior. Y siempre buscar esa relación. Ese ángulo se va a disminuir si está este ángulo entre la superior y la inferior. Ese se disminuye o porque se aumenta o se aumenta entonces este ángulo se va a disminuir y vamos a ver unas arterias gordas como se ven acá, y se ve que el flujo pulmonar aumenta aún hasta la periferia, y tenemos que evaluar no solamente el lado derecho sino también el izquierdo. Ustedes ven aquí que aquí se ve flujo pulmonar, pero aquí no se ve nada de flujo. Entonces hay que describir, algo está pasando, que me está llevando mucha sangre al lado derecho y a la porción inferior de los pulmones, pero el superior izquierdo está disminuido, o sea que hay una obstrucción de esa arteria pulmonar que lleva la sangre hacia la parte superior. Todos estos datos son tan importantes y lo vemos en una radiografía simple de tórax, que por eso es importante tenerla muy cerca para podernos ayudar. Les hablaba ahora, bueno, este es el flujo pulmonar disminuido. Acá se ve que el pulmón está negro, no se ven las ramas, o sea que la obstrucción es de la arteria pulmonar en algún sitio, o no solamente la obstrucción, sino que puede estar en una falla cardíaca tal que el corazón no es capaz de bombear la sangre y por lo tanto no se va a ver que llegue flujo pulmonar a los corazones. Pero acá estamos viendo que hay cardiomegalia, entonces ahí sí podemos decir que está en falla. Aquí hay no es que haya cardiomegalia, sino que se está levantando la punta del corazón porque hay una obstrucción debido a esta excavación de la arteria pulmonar. ¿Eso que nos orienta? A que hay un tipo de lesión que es la famosa tetralogía de Fallot, que todos la conocemos, que ya no nos importa tanto hacer el diagnóstico con los nombres de esa patología porque puede ir asociada a muchas cosas. Entonces lo importante es decir que es una cardiopatía congénita cianótica o no cianótica, porque puede estar empezando y todavía no son muy moraditos, y que se debe hacer ese estudio. Acá también quiero que se orienten aquí está la tráquea, que cuando la placa es ligeramente penetrada podemos ver bien la tráquea y podemos saber, este es un bronquio izquierdo porque vea que está largo, la división está aquí, mientras que la división de esta está aquí, o sea que la aurícula derecha está en posición y la aurícula izquierda también está en posición. Acá también se está viendo lo mismo, la derecha, esta es la división y aquí está la división del izquierdo. Entonces ya sabemos que las aurículas están en su posición y ya nos falta es conocer en qué posición están los ventrículos. Pero eso no lo podemos saber por radiografía, pero sí lo podemos saber cuando se haga la ecocardiografía. ¿Cómo sabemos si está en falla o no está en falla? Ya les había comentado. Es cuando hay cardiomegalia, por eso siempre debemos tomar el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico en el neonato es de 0.54, mayor de 0.54. En el niño mayor de 0.55. Entonces es importante siempre tomar ese índice para poder saber si el niño está en falla o no está en falla. Entonces ya podemos decir, está en falla, tiene flujo pulmonar aumentado o disminuido, tiene las aurículas en una posición adecuada o inadecuada, y la historia clínica nos dirá si está cianótico o no está cianótico. Entonces de esa manera ya vamos orientados en muchas cosas para saber cuál es la patología o que tiene una cardiopatía congénita que va a necesitar tratarse. Ese diagnóstico, como les decía, siempre hay que buscar si está en falla o no está en falla, si el flujo pulmonar está aumentado o disminuido, si la cardiopatía es cianótica o no cianótica. Hay otro dato que no se los mencioné ahora en la radiografía, que es la de
mirar en la radiografía dónde está el estómago, el sitio donde se ve el aire del estómago nos está diciendo que está a la derecha o a la izquierda, lo mismo el hígado. Entonces también hay que informar que se ve el hígado a la derecha o se ve a la izquierda, porque lo podemos encontrar también en posiciones que no son las normales. Y eso lo vemos en la radiografía. Ya con todos estos datos, el paciente debe ser estudiado siempre. Todos los niños que tengan soplo cardíaco, que no sea un soplo inocente, porque el soplo inocente es el que suena a un grado muy bajito, no se irradia mucho, está localizado en ciertas partes. De todas maneras, si es un neonato y tiene un soplo, tengo que pensar que pueda tener el ductus o el foramen oval abierto, que es lo normal a esa edad. Pero si yo veo una radiografía en donde yo ya veo cardiomegalia, flujo aumentado, ese niño lo tengo que estudiar. No lo puedo pasar como un soplo normal. O sea, el niño con soplo debe ser estudiado. Y el que no tenga soplo, pero tenga una sospecha clínica de algo diferente, también debe ser estudiado. A todos se les debería realizar ecocardiografía. Ahora se está haciendo la ecocardiografía fetal para poder diagnosticar in útero y tratar al niño apenas nace. Hay muchas cardiopatías complejas que se deben operar en la primera semana de vida para que ellos tengan una vida normal. Hay otros que hay que darles tiempo de espera, pero hay que observarlos porque pueden requerir cirugías paliativas, tener un seguimiento y ya el grupo que maneja estos casos le va a decir cuándo va a ser la corrección definitiva. El estudio hemodinámico se hace ya al paciente, que se le hace el diagnóstico, que está confirmado ya el diagnóstico, para poder hacer toda la parte funcional del corazón y saber qué se puede hacer, qué resultados se van a tener y qué garantías tiene para ese paciente la parte quirúrgica o la parte invasiva, como ahora se está haciendo, para solucionar el problema. Lo que es prueba de esfuerzo, monitoreo Holter, estudio electrofisiológico ya se hace dependiendo de los otros tipos de lesiones o de historia clínica que tengamos. El TIL test, que es el de mesa basculante, se hace en aquellos pacientes, sobre todo adolescentes, que tienen pérdida del conocimiento, sobre todo en las mañanas o cuando están haciendo ejercicio, que es lo que se llama el síncope. Entonces estos niños pueden tener un problema cardíaco, una arritmia cardíaca o una alteración psicológica o endocrina. Entonces debe estudiarse, siempre hacerse el TIL test para demostrar que tiene un síncope neurocardiogénico y tratarlo, porque definitivamente el manejo de estos casos es médico y les va muy bien con buenos resultados. El monitoreo de presión se le hace ¿a quién? A todos los adolescentes o a los niños que tengan alteraciones de la presión arterial. Acordémonos que a los niños también hay que tomarle presión arterial, y esa presión arterial alta una sola vez no sirve. Debe hacerse con el niño sentado, que después de que haya descansado un rato, cuando llega a la consulta, se le hace sentado, de pie y acostado. Si uno ve que la presión es alta y constantemente se mantiene alta, pues se le pide el monitoreo de presión, que es un estudio en donde va a tener un aparato que le va a controlar la presión durante 24 horas y ya se hace el estudio y se confirma o se descarta de que tenga alguna patología. La resonancia magnética es uno de los estudios buenísimos que hay para poder hacer diagnósticos de cardiopatías complejas. Es un estudio que da una información muy buena y ahora da la parte funcional también, como la da la ecocardiografía o el estudio hemodinámico, pero hay algunos casos en donde se requieren todos esos métodos diagnósticos para poder llegar a un diagnóstico claro y saber qué se le puede realizar a ese paciente. El tratamiento, en la mayoría de los casos, cuando hay falla cardíaca, es el tratamiento médico. Acordémonos que hay niños que tienen crisis de hipoxia. Lo que tiende uno a hacer cuando ve un niño cianótico es colocarle oxígeno,
Eso es muy grave si es neonato. ¿Por qué? Porque si ese niño, el flujo de los pulmones depende del conducto arterioso, el oxígeno lo cierra. Entonces tenemos que fijarnos que a esos niños que están cianóticos y están recién nacidos, no le voy a colocar oxígeno, tengo que estar segura. ¿Y para qué me sirve la radiografía? Para ver si el flujo pulmonar está disminuido, es porque el conducto arterioso no le está sirviendo. Entonces, si no le sirve y yo le pongo oxígeno, se lo termino de cerrar y prácticamente se va a morir el paciente porque no le va a llegar sangre al pulmón. Entonces, ese es un cuidado que tenemos que tener, sobre todo en recién nacidos y lactantes. Ya cuando son mayores y tienen una cardiopatía congénita cianótica y han tolerado, es porque ha ido progresando la lesión. Entonces, ese niño realmente está descuidado en el sentido de que estos que tienen crisis de hipoxia o tienen esa cianosis, yo le puedo manejar, evitarle esa crisis de hipoxia dándole hierro, le doy sulfato ferroso, les pongo propanolol, porque le evito que se obstruya el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero eso es importante que sea controlado por el cardiólogo pediatra o por el pediatra para que no ocurra una crisis de hipoxia. Los métodos intervencionistas de tratamiento. El intervencionismo se hace cuando hay lesiones valvulares o cuando hay cortocircuitos interauriculares o interventriculares. Ya se están cerrando en hemodinámica con resultados excelentes, el cierre de la comunicación interauricular y el cierre de la comunicación interventricular. La coartación de aorta también se dilata en el momento en que el niño nace, para evitar que esa lesión dañe el corazón. Entonces hay muchas cosas que se deben corregir tempranamente. Y ya al final es el tratamiento quirúrgico, que es paliativo correctivo dependiendo de lo que el paciente presente. La idea es que con una simple radiografía de tórax, el examen físico y el electrocardiograma podamos sospechar de que el niño tiene una cardiopatía congénita, sea tratado tempranamente, sea diagnosticado y tengamos buenos resultados en los normales. Muchas gracias.